Corintios capítulo 1, versículo 25 nos dice así la palabra de Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Lo lee conmigo una vez más? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sea bendita, habla en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. El tema que tenemos 7 semanas atrás comenzamos es el único y sabio Dios. Es el tema que hemos estado desarrollando. Este sería el 7º domingo. Wow, no creí que iba a tardar tanto en esto, pero para mi vida ha sido de mucha bendición, porque hablar de Dios nunca debe de cansar. Hablar de Dios es lo más maravilloso, es la plática más espléndida y edificante que nosotros necesitamos. Y su palabra nos edifica, su palabra nos habla día tras día. Repasando los puntos que hemos visto, el primero, sobre estas características del único sabio Dios, la sabiduría de Dios descrita. El segundo, la sabiduría de Dios está más allá de toda medida. Tercero, la sabiduría de Dios es profunda. Cuarto, la sabiduría de Dios en la creación. Quinto, la sabiduría de Dios en los eventos históricos. Sexto, Jesucristo, la sabiduría de Dios. Pues hoy vamos a hablar de la 7ª y última característica del único y sabio Dios, la sabiduría de Dios en el Evangelio. Wow, es tremendo el Evangelio. Cómo Dios en el mensaje evangelístico, en el mensaje del Evangelio, estampó esta sabiduría, no solamente su poder, porque hemos escuchado del Evangelio como el poder de Dios, pero como sabiduría de Dios, lo vamos a considerar hoy en día de una manera especial. Por lo tanto, el versículo en 1 Corintios 1:25, volvemos a leerlo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando yo por primera leí este versículo, me quedé pensativo, pensar por qué Dios tiene algo de insensatez. Porque yo que entienda, Dios no tiene nada que ver con lo que los humanos nos relacionamos. El ser humano es insensato, el ser humano es necio, pero Dios nada que ver. Pero ¿por qué aquí el apóstol Pablo dice que hay una área de Dios que es insensata? Y aparte, también débil. O sea, como que si no fuera suficiente con decir lo insensato de Dios y lo débil de Dios, pero es que tiene su explicación. O sea, no es que Dios sea insensato, no es que Dios sea débil, sino Pablo lo que está haciendo es como lo están viendo los hombres. O sea, lo que Dios ha hecho le parece a los hombres que es insensato. Lo que Dios ha hecho parece que es débil, y lo voy a explicar por qué. Entonces, lo insensato de Dios aquí parecería a los incrédulos. O sea, los incrédulos son los que dicen eso que Dios hizo es insensato. ¿A qué se está refiriendo? Aquí lo insensato de Dios para los hombres, no porque Dios lo es la predicación del Evangelio, es la predicación de la cruz. O sea, los hombres miran el Evangelio cuando anda uno predicando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, les dice: hey, eso es insensato, eso es necio, eso es tonto. Y lo débil, regresa el texto, y lo débil de Dios aquí se refiere a la muerte de Cristo. O sea, los hombres dicen: Dios, eso es locura que Cristo muriera. Es locura, eso es algo débil, es algo que no tiene sentido. Ahí Dios demuestra su debilidad. Así lo entiende el ser humano. O sea, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz,
es insensato para los hombres, y lo débil de Dios es para los hombres la muerte de Cristo en esa cruz del Calvario. Por eso dice Pablo que lo insensato de Dios, o sea, ese mensaje del Evangelio es más sabio que toda la sabiduría de los seres humanos. Y eso débil, esa muerte que muchos miraban como un acto débil de Dios, para Dios es más fuerte que los hombres. Entonces aquí lo que Pablo está resaltando, Pablo no está diciendo que Dios es insensato y débil. Pablo está diciendo que lo que el hombre ve insensato, Dios lo ve de otra manera. Lo que el hombre ve débil, Dios lo ve fuerte. Por lo tanto, aquí podríamos enseñar de que Dios es sabio de tal manera que confunde la sabiduría del ser humano. Y más adelante lo vamos a ver en los siguientes versículos. En Primera de Corintios 1, 18 al 21, pero vamos a leer solamente esto. Mire, con atención y lea conmigo en su mente, en la pizarra, en su Biblia, como usted guste. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21 en adelante. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Bien, ¿se da cuenta? Ahora entiende mejor el versículo 25. Ahora, el versículo 25 yo lo adelanté, pero aquí es los anteriores, después aparece. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo nos está presentando, que el que rechaza el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo le es locura, pero el que lo cree, el que lo recibe, es poder de Dios para salvación. Amén. Amén. Y le voy a decir por qué más adelante. El Evangelio, que tiene la sabiduría de Dios, viene a destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. Por el mensaje del Evangelio de Dios ha enloquecido a los intelectuales, y la sabiduría humana no era medio para conocer a Dios, porque solamente a través del Evangelio de Dios se puede conocer a Dios. Amén. O sea, la sabiduría humana no ayuda en lo espiritual. La sabiduría humana nos ayuda para realizar cosas en esta tierra, pero no nos ayuda para alcanzar la salvación y mucho menos el cielo. Pero ¿qué sí nos ayuda a alcanzar el cielo? Es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje del Evangelio? Es un mensaje que tiene un poder sin igual, un poder de dinamita, como lo dice el original. Y déjeme leerle el siguiente escritura en Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Mire, Pablo, que sabía bien lo que después iba a escribir o escribió en Corintios, nuevamente como siguiendo el mismo pensamiento, él sabía que el Evangelio iba a ser rechazado. Eran dos grupos que él quería alcanzar, al judío y al griego. El griego no solamente se está refiriendo
a los de Grecia. Si el griego viene siendo los gentiles, o sea, todos los que no somos judíos, somos representados por la palabra griegos. Entonces aquí se está refiriendo que el judío y el gentil, o sea, los de sangre judía, los de descendencia judía y los que somos gentiles, a esto se refiere. Por lo tanto, Pablo lo que está diciendo que él no se avergonzaba de este evangelio maravilloso. ¿Y sabe por qué no se avergonzaba del evangelio? Porque aparte de tener la sabiduría de Dios en esta predicación, dice, porque es poder de Dios para salvación, tanto al que cree, sea judío o sea gentil. La palabra poder en este versículo, ya antes lo he mencionado, lo vuelvo a recalcar. La palabra poder viene de una palabra griega que se llama dunamis. De ahí viene el equivalente a dinamita. ¿Y qué hace una dinamita? Aprende una dinamita, la tira, ¿qué hace? ¿Usted cree que un cartucho de dinamita puede destruirnos aquí, lo avienta uno y aquí volamos todo? Porque tienen poder ese cartucho. Pues de ahí viene. De ahí sacaron la palabra dinamita del término griego dinamis, que es un poder, es un poder grande. Entonces lo que Pablo está diciendo en nuestro lenguaje, en nuestro contexto, que el evangelio tiene un poder destructivo, pero no destructivo contra el pecado y salvífico para las almas perdidas. Tiene un poder como la dinamita, un poder donde el evangelio truena, destruye el pecado, destruye los vicios, destruye las obras de Satanás. Por eso es un poder, dunamis. Pablo dice, el evangelio tiene un poder especial, un poder que salva, un poder que liberta, un poder que sana. Porque eso es todo el mensaje del evangelio. El evangelio no solamente promueve la salvación en Cristo Jesús, también promueve sanidad, también promueve liberación, también promueve bendición para todo aquel que cree en Cristo que lo confiesa como Señor y Salvador. Amén. Porque en el evangelio, sigue diciendo Pablo, la justicia de Dios se revela ¿por qué medio? Por la fe y para fe. ¿Qué significa esto? Mire, como seres humanos pecadores, todos merecíamos el castigo eterno. Merecíamos el juicio de Dios, el juicio divino. La justicia de Dios decía que si éramos pecadores, nos esperaba muerte eterna, condenación eterna. Pero el evangelio de Cristo se hizo justicia, o sea, Cristo con lo que Él hizo en la cruz del Calvario, al morir por nuestros pecados, Él satisfació la justicia de Dios y por lo tanto Dios ya no nos condena, sino que ahora nos salva. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación eterna, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, el evangelio nos dice que Cristo satisfació las demandas de la justicia de Dios y en vez de haber castigo, hay salvación, todo lo contrario. Por eso para la gente era una locura el mensaje del evangelio, como diciendo, ¿cómo es posible? Están locos esos cristianos, esos aleluya. ¿Cómo es posible que siendo malos muere Dios y bla bla y ya se soluciona el asunto? No, eso es de locos, eso no es aceptable. Por eso era locura el mensaje del evangelio. No creían cómo un bueno va a morir por unos pervertidos, por unos malosos, asesinos, adúlteros, mentirosos, ladrones y tantos otros pecadores o pecados. ¿Cómo no? Eso no lo aceptaban. Por eso el judío le era tropiezadero y para los otros les era locura. Porque los judíos se enfrentaban a su ley, que su ley en cierta manera decía que el Mesías iba a hacer esto. Por eso el evangelio, o sea, el poder del evangelio, la sabiduría de Dios en el evangelio se revela por fe y para fe. Fe salvadora y fe práctica. Fe salvadora es cuando creemos el mensaje del evangelio, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Fe práctica es la fe que nos ayuda a nosotros a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios.
Amén. Entonces necesitamos dos clases de fe. La fe para ser salvos y la fe para permanecer salvos. A esto se está refiriendo Pablo. Creemos en Cristo, lo aceptamos como Señor y Salvador, tenemos la primera fe, ya somos salvos. Pero para mantenernos salvos necesito la fe práctica, vivir una vida creyendo y confiando y dependiendo y obedeciendo a Dios. Esa es la fe práctica. Amén. Por eso, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para salvación y para permanecer en la salvación. Amén. Por eso, mi hermano, es por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que el que cree es salvo. Lo cual, como vuelvo a repetir, muchos lo tenían como locura. Están locos. Nos dicen locos por eso. Cuando Pablo tuvo que apelar a los romanos para que no fuera entregado a los judíos porque lo querían matar, apeló a César. Y de esa manera, como ciudadano romano, ya no podían los líderes religiosos judíos acusarle ni condenarle. Ahora él tenía que presentarse ante el emperador romano, el César. Y mientras pasaba eso, había un Festo, ya no me acuerdo de estos nombres de estos personajes, uno que ahí lo tenía era el encargado de la cárcel. Dice que lo traía seguido para que platicara con él y todo, y habla, pero él lo que quería que a veces, desde entonces habían ¿cómo dice cuando usted espera que le paguen para soltarlo? ¿Cómo se dice eso? Una mordida, como mexicano, ya se me olvidó. Sí, habíamos así. Dice, porque esto hacía, esperando que Pablo le diera dinero para que lo soltara. Pero Pablo él no le iba a pagar. Pablo lo que quería es predicar el Evangelio, porque Dios le había dicho que iba a predicar el Evangelio a Roma, al emperador. Ya después vienen otros personajes, pero para no ser larga la historia, cuando Pablo está predicando su testimonio, su mensaje, el Evangelio, se para uno y dice, Pablo, estás loco, los muchos libros, mucho estudio te han vuelto loco. Y dice, no, yo no soy loco. ¿Por qué? Porque estaba pensando. Cuando empezó a hablar del juicio de la vida eterna, este hombre, el juicio era un sinvergüenza. Por eso cuando habló del juicio de Dios tuvo miedo, dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco? Y por eso muchas veces el mensaje del Evangelio es rechazado, porque muchos lo tienen como algo de locos. Pero mire, lo bonito de estos locos, esta loquera, que estos locos tienen un manicomio, porque no pueden andar locos sin manicomio. Estos locos tienen el manicomio que es el cielo. Amén. Por eso no importa que nos llamen locos, aleluya. Lo que importa es que sirvamos a nuestro Dios, que creamos en el Evangelio y vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje, ese es el poder. Por eso el único y sabio Dios sabía lo que hacía. El Evangelio eterno fue predicado por nuestro Señor Jesucristo, siguió siendo predicado por los apóstoles, y aquí Pablo lo escribe de una manera tan especial, tan poderosa, y por lo tanto él no se avergüenza. Por eso, mi hermano, mi hermana, no debemos de avergonzarnos del Evangelio, nosotros tampoco. Debemos predicarlo, porque el Evangelio tiene tanto poder, tanta sabiduría de Dios, que cuando llega a un hogar, a una familia, y aquella familia, aquella persona lo recibe de corazón, hace cambios, transforma a los borrachos, transforma a los mujeriegos, transforma al maldiciente, transforma al asesino, transforma a cualquier pecador que recibe el Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque tiene un poder de Dios y una sabiduría de Dios. Imagínense, sabiduría y poder. Por eso el Evangelio nadie lo puede refutar. El mismo Pablo dice, ¿quién puede contra la verdad? La mentira, de ninguna manera. El engaño, tampoco. La falsedad, tampoco. El falso testimonio, no. ¿Sabe quién le gana la verdad? Pues la verdad. Porque solo la verdad puede ser vencida por la verdad. O sea, nunca va a ser vencida. Por eso el Evangelio nadie lo puede
enfrentar y ganarle al mensaje del Evangelio. No importa los intelectuales que sea la persona, porque aquí vemos cómo Dios confunde a los intelectuales, confunde a los sabios de este mundo y los enloquece. Los eruditos, los estudiosos, los que tienen grandes títulos, no pueden entender el Evangelio porque lo quieren entender intelectualmente, y el Evangelio, para poderlo entender de una manera correcta, se tiene que entender por fe, no por lo intelectual. Porque mire, ¿cómo es posible que alguien tenga a hablar del Cristo, de un hombre que murió por los pecadores? Eso es locura. Y luego que lo enterraron y que está muerto, y que eso es tropezadero, eso es insensato. Por eso la gente, los sabios de aquel entonces, fueron trastornados, fueron desubicados. Y hoy en día muchos intelectuales, muchos sabios de este mundo han tratado no de recibir el Evangelio, sino contradecirlo, destruir el mensaje del Evangelio. Han escrito miles y miles de libros en contra del Evangelio. ¿Pero han prosperado? No. ¿Y sabe por qué no han prosperado? Porque el Evangelio tiene la sabiduría de Dios y tiene el poder de Dios. Nadie lo puede retener. Además, quien lo predicó dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Van a pasar los años, los siglos, los milenios, pero el Evangelio siempre va a permanecer. Amén. Si un día el Señor tarda en venir y un día nosotros experimentamos nuestros hijos, aunque yo creo que en unos 50, 100 años, como van las cosas, si Dios no viene, si el Señor no viene, yo creo que los carros van a volar. Ya hay carros voladores, no más que valen, hay unos cuantos millones valen. Ahorita no lo podemos comprar, pero yo creo que en unos 50, 100 años vamos a poder comprarnos un carro volador de 1 millón o más. Porque acuérdense, yo me acuerdo cuando en el 90 la gasolina costaba el galón $1. ¿Cuánto cuesta ahora? 5, 8, depende, 4. Ya voló la gasolina. Entonces, pero mire, aunque la tecnología va avanzando, mire, ya todos con teléfono, allá hasta en mi rancho ya traen todo celular. Hasta el indio con patas rajadas trae celular. Y no quiere cualquier celular, un iPhone. Que no sepa moverlo, pero ahí todos traen celular, la tecnología. ¿Quién dijese? Hoy nos podemos comunicar con cualquier persona en todo el mundo en videollamada y todo eso. Y así va a ir avanzando la tecnología. La tecnología va a ir avanzando, las modas van cambiando, la gente va cambiando, pero ¿sabe qué? El Evangelio nunca de los nunca va a cambiar. El Evangelio va a ser el mismo. Porque así como Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, el mensaje del Evangelio siempre va a ser el mismo. El Evangelio no va a cambiar porque tiene la sabiduría y el poder de Dios. Amén. Por eso es maravilloso saberlo. El siguiente versículo de Efesios capítulo 3, versículo 10 al 13, el apóstol Pablo le escribe a los efesios de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Miren, para que la multiforme, comienza Pablo aquí, multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades de los lugares celestiales. ¿Cómo es que se puede dar a conocer esta multiforme sabiduría de Dios a este grupo de personas? Principados y potestades. ¿Cómo? ¿Cómo se transmite? A través del mensaje del Evangelio. Amén. El Evangelio es el que nos enseña la multiforme sabiduría de Dios. Usted ya entiende la palabra multiforme, ¿verdad? Es como algo que tiene diferentes formas. Es la misma esencia, pero tiene variedad de funciones de Evangelio. No son dos, no son tres, no son cuatro evangelios. Solamente hay un Evangelio. Pero este Evangelio tiene diferentes variedad de formas de alcanzar, de tocar la vida de la persona. El Evangelio, al ser sabiduría de Dios multiforme, puede alcanzar al intelectual, al del medio y al de abajo. Puede alcanzar al poderoso y al débil. Puede alcanzar al rico, al millonario. Puede alcanzar al de economía mediana, como quien dice, y al pobre también. O sea, el Evangelio no hace acepción de personas, porque la sabiduría de Dios multiforme en el mensaje del Evangelio alcanza cada vida conforme sea su necesidad. Amén. Y eso es maravilloso. Eso es glorioso por la razón que la sabiduría de Dios, al ser multiforme, o sea, muy variada, como un ramo de flores con diversos colores. Aquí veamos este ramo de flores, aunque sea artificial. Tiene su marco, su stand, y tiene diferentes. Tiene unas rojas, tiene otras blancas, otras verdes y otras más verdes oscuros. Usted conoce, pero es el mismo ramo. Así es el Evangelio. A mí me gustan las rojas. ¿A quién le gustan las flores de las rojas? A ver, levante su mano. Gracias a todos. ¿A quién le gustan las blancas? También. ¿A quién le gustan las verdes? Digo a mi suegra, mi esposa, que lo hicieron. Ustedes como que quieren quedar bien conmigo. ¿Por qué? Porque me están poniendo la bandera mexicana. No sé por qué. Ya, vamos a ponerle azulitas y pero a ver, cada quien tiene gusto diferente. Yo prefiero las rojas que las otras. Pero, así como a mí me beneficia y me agrada a mis ojos y a mi oído cuando son naturales, a otro quizás no le gusta, pero le gusta el olor de la otra. De la misma manera, así es el Evangelio. El Evangelio alcanza a toda clase de personas porque tiene la sabiduría multiforme de Dios. Pues no hay problema su capacidad intelectual, no hay problema su capacidad física o su posición económica. El Evangelio lo va a alcanzar, el Evangelio le va a tocar, el Evangelio lo va a salvar, el Evangelio también lo puede condenar. ¿Y sabe por qué? Porque en el mensaje del Evangelio, la sabiduría de Dios dice que el Evangelio es su palabra. Y su palabra tiene dos filos. Oiga, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Que penetra, que se hunde y toca. Tan profundo es su penetración, que toca no solamente el cuerpo, los tuétanos y los huesos, sino que también el alma y el espíritu. Pero de la misma manera que el Evangelio ofrece salvación por un lado de la espada, por el otro lado que corta también ofrece juicio, condenación. O sea, que el Evangelio, aquellos que lo reciben, lo salva. Pero aquellos que lo rechazan los condena, porque así está escrito. Juan 3:16 podemos decir que es un ejemplo de predicar el Evangelio, pero muchos nada más leemos nomás en los que nos gusta, lo que a la gente no somos tan crueles y decirle lo siguiente. Mire, qué bonito que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Hermoso mensaje. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Está bonito, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio de la espada, de un lado. Pero veamos qué dice el 18. El que en Él cree no es condenado. Amén, aleluya. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el mensaje, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya no hay tantos amenes ahí, ¿verdad? Sí, amén. Pero ya no nos gusta y a la gente no le gusta. O sea, el mensaje del Evangelio dice que si creemos en Cristo vamos a ser salvos y tener la promesa de la vida eterna. Pero el mensaje del Evangelio también dice que si rechazamos a Cristo vamos a ser condenados. O sea, el Evangelio dice, para los que creen cielo, para los que no creen infierno. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Pero nosotros queremos agarrar el filo que nos gusta más. El filo que trae salvación. Y para eso necesitamos, pues, obedecer a Dios, vivir una vida conforme a su voluntad. Por eso, mi hermano, mi hermana, el Evangelio, o sea, la sabiduría de Dios multiforme o variada, como un ramo de flores de diversos colores, es esta sabiduría de Dios que la iglesia de Jesucristo le ha sido entregada para que todo ser celeste conozca que Dios escogió la iglesia y la respalda. Porque ¿quién cree que son los únicos seres que pueden predicar el Evangelio? No son los seres celestiales, son la iglesia. Somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y somos parte de la iglesia de Jesucristo. Nosotros se nos ha dado la encomienda. Nosotros tenemos el privilegio de predicar el Evangelio, no los ángeles y mucho menos los demonios. Por eso dice Pablo, se ahora da a conocer por medio de Dios a los principados y a las potestades de lugares celestiales. Los ángeles, aunque quisieran, no pueden predicar el Evangelio. Dios escogió a la iglesia, Dios escogió a usted y a mí. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es sabio y sabe lo que hace. Amén. ¿Qué es mejor que yo le diga, si yo antes fui un borracho? No lo fui, fue poquito. Pero vamos a decir que lo fui, un borracho. Y ya soy un borracho transformado por el poder del Evangelio de Cristo. Me encuentro otro borracho. ¿Quién mejor yo, que yo sé lo que es vivir bajo el vicio esclavo? Soy el más candidato para hablarle a este borracho de que Cristo puede cambiarlo porque me cambió a mí. Amén. Pero si yo nunca fui borracho, ¿cómo le puedo ayudar? A eso se refiere. Un ángel le puede ayudar a un borracho. Un ángel le puede ayudar a un asesino, pero los ángeles buenos nunca pecaron. Entonces el ser humano necesita que alguien que estuvo en su condición, en su situación, y ahora Dios lo ha cambiado, le cree más a este mensaje, porque sabe, si Dios lo cambió a él, también me puede cambiar a mí. Por eso Dios escogió al ser humano, así con nuestras debilidades, con nuestros pecados y como somos. Dios nos escogió para hablarle a otros que son peores que nosotros, que Dios los puede cambiar y transformar. Amén. Y también para que los demonios sepan. Porque miren, el diablo tiene celo contra nosotros. Porque Dios nos escogió a nosotros y no a él. ¿Por qué cree que el diablo se empeña por destruir al ser humano? ¿Por qué cree que el diablo destruyó y desordenó esta tierra? Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando en el principio Dios creó la tierra, estaba ordenada, estaba hermosa. Pero Satanás, al ser echado del cielo, vino y destruyó esta tierra, la desordenó, porque él sabía que Dios tenía plan de hacer su creación perfecta, el ser humano en esta tierra, y quiso estorbar a Dios. Pero fue problema para Dios, de ninguna manera. Dios vino y a
a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo, todo lo restauró, todo lo puso en orden y creó a su perfecta creación, que somos usted y yo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Vino a destruirnos. Vino a tentar a nuestros padres. Adán y Eva, y lo logró. Y de ahí viene. Por eso el diablo quiere destruirnos. Porque Él no fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Porque Él no es un emisario de Dios. Porque Él no puede predicar el evangelio de Cristo y nosotros sí. Por eso Él nos odia. Nos odia porque Dios nos ha escogido a nosotros. Amén. Ese es un privilegio, hermano. Hay que agradar a Dios por ese privilegio que nos ha dado. Amén. Por eso dice que la iglesia, usted y yo, tenemos que darle a conocer a los principados, a las potestades y a todo el mundo el propósito eterno de Dios a través del evangelio. Conforme, dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 2, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, a través de Cristo. El evangelio nos dice que podemos acercarnos a Dios. Y nos termina diciendo, por lo cual pido. No desmayemos. No desmayáis, hermano, hermana, a causa de las tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Cuántas tribulaciones vamos a pasar en este mundo? Muchas. Todos hemos pasado por problemas y tribulaciones. Amén. Amén. Unos más que otros. Y no es que sea negativo, pesimista, soy realista. No son las únicas. Mientras estemos vivos en esta tierra, vamos a tener más tribulaciones, más pruebas, más problemas, dolencias, enfermedades, desilusiones. Porque esta es la realidad de vivir en este mundo. Pero el mensaje del evangelio, o el predicador número uno del evangelio, nuestro Señor Jesucristo, nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y si Cristo ha vencido el mundo, Él nos ha dejado su evangelio eterno para que a través del evangelio nos reforcemos, nos fortalezcamos y tengamos nuestra fe grande, grande, para vencer cualquier tribulación y cualquier aflicción que venga hoy, que venga mañana o el resto de nuestras vidas. Porque ese es el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso hay que vivir el evangelio como lo vivía el apóstol Pablo y estos hombres de Dios. Porque mire, por la sabiduría eterna de Dios, Él tuvo como propósito que a través de Jesucristo tengamos no solamente entrada a la presencia de Dios, sino también seguridad por medio de la fe en Él. En Cristo Jesús estamos seguros. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero por eso también hay que cuidarnos, hay que ser prudentes, hay que hacer cosas que nos ayudan a evitar desgracias, circunstancias negativas. Muchos a veces no, pues si el pastor dice que no estamos seguros, pues no tengo que hacer nada, acá Dios me va a cuidar. Sí, pero acuérdense que también la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. También la Biblia dice: el avisado ve el mal, ve el hoyo, ¿y qué hace? Y se aleja, ve el mal y se aleja, mas el necio cae en el hoyo. Pues si usted le dicen: eso es malo, eso es dañino para usted, no lo haga o haga esto, y usted considera que es correcto, aunque tengamos fe, tenemos que apartarnos, hay que sacarle la vuelta a los problemas, hay que sacarle la vuelta a los hoyos, y hay que hacer cosas que para cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra familia. Amén. Por lo tanto, tenemos seguridad en Él, pero aquí la seguridad que habla es la salvación. Tenemos la salvación segura gracias a nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando estemos tratando de hacer la voluntad de Dios. Amén. Siempre y cuando estemos tratando de hacer la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, sabiendo que el evangelio tiene la sabiduría de Dios y el poder, debemos seguir adelante, como dice este versículo, sin desmayar. No desmaye. Las tribulaciones que usted y yo estamos pasando no son nada comparada
a lo que a estos hombres de Dios sufrieron. Leen Corintios capítulo 7, 9, por ahí, cómo Pablo presenta todas sus aflicciones, lo que él le tocó sufrir por predicar el Evangelio de Cristo. Ahí presenta, naufragó varias veces en alta mar esperando que él lo rescatara, fue apedreado una vez, fue latigado varias veces, tuvo hambre, tuvo enfermedad, lo abandonaron, lo traicionaron. O sea, yo creo que después del Señor Jesucristo, la persona que más ha sufrido por la causa del Evangelio ha sido el apóstol Pablo. Y no dudo otros hombres de Dios, porque en Hebreos capítulo 11 nos presenta una lista de hombres y mujeres que sufrieron la muerte por causa del Evangelio de Cristo. Uno que a mí me aterra escuchar, fueron aserrados. ¿Sabe qué será cerrados? Meterlos como en un tubo, agarrarlos, amarrarlos, y dos personas agarraron un serrucho que cortaban los árboles y a la mitad los cortaron vivos. Otros los quemaron vivos. Otros aventaron a sus niños primero a los leones, a las fieras, para que renunciaran a Cristo y pudieran salvarlos, y renunciaban. Y no, ellos dejaron que los leones, los osos, los animales, las fieras mataran a sus niños, y después ellos murieron. Hombres y mujeres que sufrieron, que dieron su sangre por la causa de Cristo. Dice el escritor de Hebreos que nosotros no hemos llegado a sufrir hasta la sangre. Nosotros no hemos derramado una gota de sangre por la causa de Cristo. Y a veces no, ay Señor, por un problemita, un dolorcito o algo acá, o algo que mi hermano o mi hermana me hizo. Ya nos queremos morir. Ya nos queremos morir. Nadie nos está diciendo que nos va a cortar la cabeza, como Jezabel le dijo a Elías. Y aunque Elías, el poderoso profeta de Dios, se asustó. Pero a ver, ¿qué le ha dicho a usted? Si vas a la iglesia te corto la cabeza. Si oras, si lees la Biblia, si hablas de Cristo te corto la cabeza, ¿verdad que nadie? No. Un día puede pasar que sí suceda. Pero eso, mi hermano, las aflicciones, los problemas que tenemos hoy en día no tienen nada que ver con los que sufrieron estos hombres y mujeres de Dios. O sea, no tenemos justificación de estar ahí desanimados, llorando, quejándonos, porque con lo que tenemos no es nada comparado a lo que otros son. Y el problema mayor, que muchas de las cosas que estamos sufriendo ha sido por nuestras malas decisiones, por nuestras culpas. ¿Cómo yo le puedo decir, Señor, por qué me diste la diabetes o otra enfermedad? Señor me dice, ¿por qué tragas tanto? Hay cosas que no es mi culpa. Y aunque me digan, pero uno no puede resistir, comer tortilla, comer carne. Hay que quieren dar el puro pescado y las cestas del pollo, la pechuga. Pero ni modo. Se le antojan unos taquitos de carne asada ahí, unos de adobada, no al pastor, adobada. Andrea estaba haciendo un asunto con el hermano José, su hermana Nora, yerno de la hermana ahí en su taller, y se fue el hermano y me quedé esperando una parte para algún carro. Y me fui pues digo, no, pues ya empezando por acá, no hay nadie que me controle. Y ahí me fui a Los Novillos, un restaurantito que conocí ahí que está cerca. Y bueno, dije, pues un burrito. Y ya agarré un burrito. Llega la señora, si compra dos, nomás por $2 agarra dos. Ah, pues el uno de asada y el otro, pues aquí hay del pastor. Y yo, no, eso no. Es el mercado comer carne del pastor. Es mercado, es que yo soy pastor. ¿Qué le dijera mejor comer carne de usted o carne? Y hacer río. Deme uno de adobada. Y ahí voy yo con mis 2 burros. Nada más me comí uno. El otro se lo llevé a la esposa. No regañe. Pero el problema fue que yo supuestamente me iba a comer el de la adobada y ella se iba a comer el de carne asada, y no fue así. Me comí el de asada y me pide como no le gusta el de adobada porque de puerco. Entonces, ¿qué pasó? Me lo tuve que comer yo. Eso ya no fue la intención de la me equivoqué. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a Dios, reclamarle por mi enfermedad, si yo mismo me estoy enfermando? Y no estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?
Por no decir que usted esté en esa situación. A veces tengo que ponerme yo como si fuera el culpable, pero no, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Pues hay cosas, enfermedades, dolencias, circunstancias, problemas en el hogar, en la familia, en el matrimonio, que es por decisiones malas que hemos cometido. ¿Y cómo le puedes decir, no, ¿por qué me permitiste esto? Y el Señor dice, pues para que hiciste mala decisión, si Dios me hablara. Y no necesita hablarme porque yo mismo me contesto. Ay, pues que tengo el azúcar alta, que tengo la presión alta, que tengo sobrepeso y todo. Ay, Señor, ¿por qué aquí lo tienes flaco y así? Porque esto come todo lo que come y lo engorda. Y uno está ahí que respira lo engorda. Pero no, porque uno sabe que muchos problemas, circunstancias, son malas decisiones que hemos hecho. Pero no por el Evangelio estamos sufriendo. Antes con más razón, demos gracias a Dios que no estamos sufriendo. Y si viniera una persecución y nos dijera, renuncian a Cristo o si no los matamos. Ahí sí se sabría quién en verdad son cristianos. Matamos a tus hijos, pero los salvas si tú renuncias a Cristo. Dice, no, pues el momento aquí de así decir que está bien y después se arrepiente, digo, así no funciona. Al momento que uno renuncia a Cristo y que ya tiene la intención de eso, ya no cuenta, ya uno falló. Por eso, mi hermano, para concluir, no se deje dominar por las aflicciones, problemas que está pasando. No desmaye. Tenemos el poder del Evangelio para triunfar. Para salir adelante. Amén. Y terminamos resumiendo todo este tema del único sabio Dios. Acuérdese, la sabiduría de Dios está descrita en la Biblia. Amén. La sabiduría de Dios está más allá de toda medida. Es profunda. La sabiduría de Dios es profunda. La sabiduría de Dios, como todo lo que Dios creó, ahí está la sabiduría de Dios estampada. Amén. La sabiduría de Dios en los eventos históricos, todo lo que sucede está planeado, está bien calculado por el Dios sabio a que nosotros creemos y servimos. Amén. Y Jesucristo es la muestra principal, el clímax del ejemplo de la sabiduría de Dios encarnada en esta tierra. Amén. Y por último, la sabiduría de Dios en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. También es poder para sanidad, también es poder para liberación, también es poder para recibir el fuego del Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, somos más que vencidos de tener y creer en el único y sabio Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y después vamos a estar poniendo los primeros dos cantos de oración, los dos primeros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio. Ayúdanos a poder usar tu sabiduría que tú nos has dado. Pedimos sabiduría, danos más sabiduría cada día para que de esa manera podamos hacer tu voluntad. Mi hermano y mi hermana, Señor, que el poder de tu palabra, el poder de tu evangelio influencie sus vidas. Señor, que el poder del evangelio, este poder maravilloso que cambia, transforma, Señor, alcance las almas perdidas y los que ya somos salvos podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Obra Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón. Y al único Dios verdadero, sabio Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda gloria, damos toda honra, damos toda alabanza y damos toda adoración en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mi hermano, mi hermana, vamos a adorar al Señor en este momento. Te adoramos, Dios, te adoramos. Adórele, alábele. Gusta pasar al altar, aquí hay espacio para algunas personas. Sí, háganlo, porque queremos en este momento terminar alabando y adorando a nuestro Dios. Amén.